Buenos días, somos el equipo 3 y vamos a realizar la práctica del circuito simple con electrolitos, electrolitos débiles y no electrolitos. Nuestro equipo está conformado por Luis Daniel Cantú Enríquez, Sebastián Carrillo Mesa y su servidora Katia Lisset Chávez Gutiérrez. Nuestro objetivo es determinar cuantitativamente las propiedades conductivas de diversas sustancias del hogar. Una batería es un dispositivo de almacenamiento de energía química que al conectarse a un dispositivo se transforma en energía eléctrica. Consta de dos extremos, el cátodo con la carga positiva y el voltaje mayor y el ánodo con la carga negativa y el voltaje menor. Se crea una vía alterna para una transferencia de los electrones que se conoce como un circuito eléctrico y consta de tres partes, una fuente de energía, un conducto y un receptor. Si no hay uno de los anteriores, no habrá un circuito o será un circuito cerrado. El circuito es normalmente unido por un material conductor como el cobre, aluminio y plata, pero también puede ser unido mediante un electrolito. Un electrolito consiste de una sustancia que al disolverse en una disolución acuosa es capaz de disociarse en iones de cierta medida, de acuerdo con la magnitud. Estos pueden clasificarse en electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. En una celda electrolítica el flujo de electrones ocurre gracias a la diferencia de energía potencial y esta se mide con la fuerza electromotriz de la celda, calculable a través de los potenciales de las semireacciones. De esta forma se puede entender que los electrones que son atraídos por el cátodo poseen mayor energía potencial en comparación a los protones de la disolución, por lo que causa que haya un desplazamiento hacia el cátodo para que se reduzca. Por otro lado, los electrones del ánodo poseen baja energía potencial, lo que causa que estos se transfieran a los ánodos oxidándose. Esta transferencia es lo que le permite a la disolución tener propiedades eléctricas y presenta la conductividad. Las reacciones no espontáneas son aquellas que requieren una inversión de energía inicial para poder llevarse a cabo y por lo tanto disminuyen la entropía. Algunas de estas consisten en reacciones de tipo oxidorreducción mediante la inversión de energía eléctrica con la creación de un flujo de electrones debido a la diferencia de potencial eléctrico. Para esta práctica se ocuparon 6 contenedores profundos, 2 cucharas, una de 15 mililitros y la otra solamente para mezclar, bicarbonato de sodio, cloralex, sal de mesa, jugo de durazno, azúcar mascabado y 600 mililitros de agua pura. Además, se ocupó un multímetro, 2 clavos de fierro, un par de tijeras, cinta aislante y una pila de 9 voltios. Es importante destacar que para realizar la práctica de manera segura se ocupan guantes, una bata, zapato cerrado. Para hacer el circuito se toma un pedazo de cable y lo partes a la mitad. Después se usa el cuchillo y un encendedor para empezar a pelar los extremos y dejar el cobre expuesto. La parte del cobre se amarra en el cátodo y en el ánodo y luego se amarra también hacia los tornillos. Se puede usar cinta aislante para asegurarse de que no se salga el cobre que está en contacto con el cátodo y el ánodo. Para la preparación de las disoluciones, primeramente se midió la cantidad de agua pura con un vaso con marcas, para ser precisos. El agua pura se virtió a cada uno de los contenedores y se marcaron de acuerdo al soluto que se le iba a agregar. Se le agregó el soluto con la cuchara de 15 mililitros y después se mezcló con una cuchara diferente. Es importante destacar que las cucharas se deben de lavar cada vez que se hace una disolución para evitar contaminación.
Para usar el multímetro se tienen que conectar los dos cables, el negro aquí en el medio y el rojo en el superior, y se tiene que poner en modo de amperaje. Hay tres opciones que corresponden a las unidades. Se tiene que conectar el circuito en la disolución, empezando por la de Cloralex. Se observa un burbujeo en el tornillo y ahora hay que asegurarse de que los tornillos no se toquen y que los cables de aquí tampoco se toquen, las ondas. Y vemos una lectura que está variando. Ya. Conectamos el circuito a la disolución y se observa un burbujeo. Antes de seguir con las siguientes disoluciones, tenemos que secar muy bien las ondas y los tornillos para que no tengan muestras de las otras disoluciones. Se observó que en las disoluciones de control, azúcar y de jugo no cambiaron de color. El burbujeo solo se observó en la del jugo, y esto se debe a que este tiene una ligera concentración de ácido cítrico, el cual se descompone en iones que conducen electricidad. Las disoluciones de cloralex, bicarbonato y sal pasaron a tener una coloración verdosa y café debido a que son compuestos iónicos que permitieron la reducción del hierro. Se apreció la formación de depósitos de óxido de hierro en la solución de cloralex y la de sal. En el cátodo se observa la reducción del agua y en el ánodo se observa la oxidación del hierro sólido, el cual se convierte en hierro 2 más acuoso y luego ese reacciona con 2 moles del hidróxido para producir hidróxido de fierro 2 y este sólido. Debido a que la KPS del hidróxido de fierro 2 es muy baja, esta se precipita y se deposita en el fondo. El problema de esta celda radicó en que dejó de ser eléctricamente neutra pronto, y las mediciones de corriente se vieron afectadas con oscilaciones altas de amperaje, que además se vieron afectadas por la localización de las ondas. La disolución que tuvo mayor conducción en este caso fue la de bicarbonato, después la de sal y luego la de hipoclorito de sodio. Las tres iónicas tuvieron unidades de mili, mientras que las covalentes y la solución control de agua tuvieron unidades de microamperios. Otra de las formas en las que se puede proponer una aproximación al entendimiento de los sistemas empleados es a través de la evaluación de las sustancias que los constituyen y de sus potenciales de reducción respectivos. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, se podrá observar que se tienen dos semireacciones posibles, correspondientes a la reducción del catión sodio y a la oxidación del anión cloruro. Y tal sería el caso si se tratase de la sal fundida, pero dado que esta celda está constituida por dos electrodos activos inmersos en una disolución acuosa, se debe tomar en cuenta la influencia del agua y de dichos electrodos para describir un comportamiento general de la celda. De tal modo, se tendrían que prever tres alternativas para las semireacciones que ocurren en ambos electrodos. Para el caso de la reducción, dado que el hierro se encuentra en su número de oxidación mínimo, lo cual implica que solo puede oxidarse, esto nos deja con dos alternativas. Entonces, para determinar aquella que se efectúa realmente, se deben comparar los potenciales de reducción del agua y del sodio, que serían menos 0.83 y menos 2.71 voltios respectivamente. Dado que el valor de aquel del agua es menor que la de aquel del sodio, la reducción de la primera se ve favorecida y es la que toma lugar en el cátodo. Para el caso del ánodo, dado que la oxidación del hierro del electrodo se ve favorecida sobre la del agua y de aquellos aniones presentes en los tres casos, que serían cloruro, hipoclorito y bicarbonato, esta reacción ocurrirá preferencialmente en dicho electrodo. Gracias a esto es posible establecer que la reacción que se lleva a cabo en los tres sistemas descritos es prácticamente la misma, pues la diferencia existente entre las sustancias radica en el anión anexado al sodio, lo cual explica el comportamiento similar entre los tres casos. Al comparar los valores experimentales para la intensidad de la corriente en los diferentes sistemas, siendo estos 0.11 microamperios para el agua,
0.33 microamperes para el jugo de manzana, de 1.19 a 1.21 miliamperes para el azúcar, 2.07 miliamperes para el hipoclorito de sodio, de 4 a 7 miliamperes para el cloruro de sodio y de 12 a 15.72 miliamperes para el bicarbonato de sodio. Fue posible identificar aquellos con una mayor conductividad, como son el caso del cloruro de sodio, hipoclorito de sodio y bicarbonato de sodio, como electrolitos fuertes; aquellos con menor conductividad, como el jugo de manzana, como electrolitos débiles; aquellos con conductividad nula, el grupo control, como no electrolitos, así como identificar casos especiales, dada la impureza de las especies empleadas, especificaciones que al coincidir con las descripciones teóricas ratifican la viabilidad del experimento.